un capítulo muy especial en Huellas, porque vamos a hablar de historia reciente, de la lucha de los derechos humanos, de las madres de Plaza de Mayo, de las madres en Luján, de la historia del pañuelo, que tiene como protagonista muy importante a nuestra Plaza Belgrano, y nos va a acompañar Analía Gómez, historiadora de estos sucesos muy recientes, y una especialista en este tema que es para dar a conocer, para seguir teniendo memoria, para seguir teniendo esa justicia tan anhelada y para seguir persiguiendo la verdad de los sucesos, ¿no? A ver, ¿cómo empezaron las madres? ¿Por qué tuvieron que aparecer estas señoras con sus pañuelos en las rondas de Plaza de Mayo? Así que me parece que la más indicada para todo esto eras vos. Bueno, buenas tardes, gracias Federico. La verdad que la historia de las madres siempre es una historia necesaria de contar una y otra vez, ¿no? Por supuesto. Como sabemos, el accionar represivo empieza antes del golpe de Estado, con la AAA, con la Alianza Anticomunista Argentina, pero con el golpe de Estado y la dictadura que se instaura inmediatamente, se convierte en un plan sistemático de represión. Un plan que consistió en el secuestro, la tortura y la desaparición de miles, de 30.000 detenidos desaparecidos que eran militantes, políticos, sociales, gremiales, sacerdotes tercermundistas, actores de la cultura, que en los años inmediatamente anteriores habían estado comprometidos con distintos proyectos populares y revolucionarios. Los secuestros se fueron dando en distintos lugares, en las propias casas de estos militantes, en casas en las que estaban refugiados, tratando de escapar del accionar represivo, en sus lugares de trabajo, en la calle, y a medida que se fueron dando estos secuestros y estas desapariciones, sus familias empezaron a buscarlos, recorriendo distintos lugares, ¿no es cierto? Desde comisarías, dependencias policiales, parroquias, iglesias, pero la respuesta era siempre la misma. Acá no están, ya van a aparecer. Una lamentable respuesta. Lamentable ¿no? respuesta. Sí. Claramente la respuesta de quienes estaban llevando adelante este accionar represivo o quienes eran cómplices del mismo. Por lo tanto, las madres y los padres, ¿no? Porque también había padres, se empezaron a encontrar y en ese encuentro se dieron cuenta que esa historia personal era la historia de tantos otros y de tantas otras familias. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Y ahí una de esas madres, que fue Azucena Villaflor, propuso visibilizar en otro lugar ese reclamo por sus hijas e hijos desaparecidos y propuso ir a la Plaza de Mayo. Van a la Plaza de Mayo un 30 de abril de 1977, que era sábado. Y la verdad que encontraron que había poca gente circulando en comparación por ahí a otros días de semana. Entonces dicen, bueno, volvemos a la plaza el próximo jueves. Van el jueves, se encuentran y obviamente policía que estaba en Plaza de Mayo, en el marco de la dictadura del estado de sitio, les pide que circulen, que no pueden estar reunidas. Y las madres empezaron a circular. No podemos descansar. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos circulando. La verdad que en este accionar de las madres de visibilizar su reclamo, empiezan a pensar otras estrategias además de marchar cada jueves en Plaza de Mayo. Y entre ellas piensan en llevar su reclamo en el marco de lo que era la peregrinación juvenil a pie a Luján. Volvamos a recordar que estábamos en dictadura, con estado de sitio, las movilizaciones no estaban permitidas, pero las peregrinaciones estaban avaladas por la jerarquía eclesiástica y bueno, obviamente se podían seguir realizando. Las madres dijeron, bueno, es una oportunidad para que en una instancia tan masiva visibilizar este reclamo por la aparición de nuestros hijos y de nuestras hijas. El tema es que muchas de ellas iban a estar acá, otras iban a estar peregrinando, otras iban a ingresar a la peregrinación desde distintas ciudades y el tema era cómo reconocerse, cómo identificarse entre tanta gente. Era una multitud, ¿no? Era una multitud. Las peregrinaciones sabemos que a Luján son bastante multitudinarias.
Por lo tanto deciden pensar en algo que las identifique, que les permita reconocerse. Y pensaron en un pañuelo en sus cabezas, blanco. Pero el pañuelo era algo más que el pañuelo blanco, sino que era también el pañal de sus hijos y de sus hijas. Porque recordemos para quienes no lo saben, que en aquellos momentos los pañales eran de tela y las madres tenían la costumbre de guardarlos como recuerdo. Así que bueno, decidieron utilizar ese pañal o un pañuelo, las que no lo tenían, a modo de símbolo de identificación en ese momento para encontrarse, y hoy es el símbolo, ¿no es cierto? Si nosotros vemos fotos de aquella peregrinación que fue en el 77, en octubre del 77, vamos a ver que hay una foto de la peregrinación entrando por la calle 9 de Julio, donde se ve a las madres con sus pañuelos, con un cartel que dice que aparezcan con vidas los detenidos desaparecidos. Hay fotos en la plaza de las madres, ¿no es cierto?, frente a Basílica, con el mismo cartel y con sus pañuelos blancos. Así que, como te decía, nada más ni nada menos que en Luján nace ese símbolo. Vos sabés que para los que nos formamos en la parte patrimonial de la historia y que hacemos los recorridos por Plaza Belgrano, detenernos en esta belleza significa mucho, no solamente para nosotros que nos gusta por una pasión o para dar a conocer la historia, pero los monumentos, las placas siempre tienen un mensaje y siempre por algo están. Sí. Y es un poco pensar esa historia de por qué tenemos este monumento, quiénes fueron los protagonistas, por qué se dio esto de tener esta hermosura acá en la Plaza Belgrano. Bueno, un poco lo contaste por la primera vez que los pañuelos los tenemos presentes en la plaza, ¿no? Pero ¿quiénes son los personajes o las personas que se involucraron para que en la Plaza Belgrano se visibilice esta lucha de años? Bueno, en el año 2017 fueron los 40 años de aquella peregrinación en la que las madres usaron por primera vez el pañuelo, y a la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos que existe acá en nuestra ciudad, en Luján, le llega la propuesta por parte de Nicolás Grande, periodista de nuestra ciudad, de hacer algo grande en conmemoración de aquel uso del pañuelo. Y bueno, se pensó en esta escultura, ¿no es cierto? Así que desde la comisión se empezó a trabajar pensando que el mejor lugar para colocarla era obviamente en la Plaza Belgrano, por lo que había significado 40 años antes. Y bueno, se hizo esta escultura que tiene todo un simbolismo, ¿no es cierto? La escultura representa para la comisión, para todos los que militan en derechos humanos en esta ciudad, a todas las madres de todo el país, pero no casualmente tiene dos quebrachos. Los dos quebrachos tienen un doble simbolismo, ¿no? El quebracho sabemos que es una madera fuerte, de un árbol fuerte, y viene a representar esa fortaleza de las madres, pero no es casual tampoco que sean dos, porque representan a las dos madres de esta ciudad de Luján, a Anita Aguirre y a Rosa Palazzo. Estos dos quebrachos, la fortaleza de las madres y de nuestras dos madres, sostienen este chapón que está pintado en color azul, porque es el color, ¿no es cierto?, que utilizan las madres de Plaza de Mayo. Tiene el pañuelo y al pie una placa, ¿no?, donde se cuenta, se reseña qué pasó en aquel octubre de 1977. Pero se les pasó por alto algo. Pudieron matar toda una generación, torturarla, tirarla al río, hacerle de todo. Pero se les pasó algo muy, diría yo, sencillo, pero inquebrantable. Se les pasó el amor de la madre. Y el amor de las madres pudo más que todo lo que ellos tenían. Un lugar público lujanense muy especial, muy lindo, por lo que significa. Todos los 24 de marzo es nuestro espacio lujanense para recordar todo lo que fue los sucesos de la dictadura, toda la lucha posterior, ¿no? Porque es una lucha de años. Y que va a seguir, por suerte, porque hay muchos referentes y muchos movimientos que siguen ese legado de las madres, ¿no? Bueno, pero es nuestra plaza y que indirectamente nos lleva a nuestros desaparecidos y a nuestras dos madres que son emblemas lujanenses. Exactamente, Federico. Esta es una plaza, una plazoleta de los derechos humanos,
bastante temprana, porque esta primer placa que está acá es del año 86. Una placa que el Consejo Deliberante le encomendó en su momento al Departamento Ejecutivo la colocación de esta placa, digamos repudiando el golpe de Estado y en ese momento reclamando por la aparición con vida de los y las detenidas desaparecidas. Y 2 años después, en el 88, el Consejo Deliberante, en el marco de los 40 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, decide ponerle el nombre de Plazoleta de los Derechos Humanos a este espacio de Luján, que como vos bien decís, es un espacio muy simbólico porque es el lugar donde se hacen los actos cada 24 de marzo, cada 10 de diciembre, recordando esa Declaración de los Derechos Humanos, pero también la recuperación de la democracia desde el 83, y una plazoleta que también utilizan otros actores de la ciudad de Luján cuando tienen que reclamar o reivindicar alguno de los derechos humanos. Así que no, la figura de las madres, la figura de hijos, es lucha. Totalmente. ¿No? Entonces, apropiarse también de este espacio más allá de la memoria, de la verdad y la justicia, de las injusticias actuales, ¿no? Exactamente. Y creo que es el gran referente, bueno, Rosa, Ana. Contanos un poco cómo empiezan ellas, quiénes fueron ellas. Bueno, Ana Aguirre y Rosa Palazzo son nuestras 2 madres de Luján, referentes en la lucha por los derechos humanos en nuestra ciudad. Ellas, como el resto de las madres, tempranamente, desde el momento mismo de la desaparición de sus hijos, empezaron su búsqueda e hicieron este camino del que hablábamos antes junto con el resto de las madres. Ana Aguirre era la mamá de Raúl Aguirre, detenido desaparecido el 7 de julio del 76, él era militante de la Juventud Guevarista, y Rosita Palazzo era la mamá de Ricardo Luis Palazzo, también desaparecido en el 76, el 16 de septiembre, militante de la Juventud Peronista. Y la verdad que, bueno, ellas tempranamente inician la búsqueda de sus hijos desde el momento mismo de saber de su desaparición y se han convertido en nuestra ciudad en referentes hasta el momento en que nos dejaron, ¿no? Fallecieron hace poquitos años las 2, pero marcaron el camino muy tempranamente en Luján, ¿no es cierto? En la misma dictadura, pero ya después, con los organismos de derechos humanos actuando en democracia, podemos encontrar muchísimas fotos en los periódicos locales, incluso fotos propias que ellas han guardado en esta plazoleta, generando los actos, generando las actividades, acompañando otras luchas, así que la verdad que toda una referencia. Y sí aprendimos con la lucha de los hijos. Si definiría, creo que fueron las primeras piqueteras, las primeras que cortamos calle, pero estas viejas salen a cortar esas manifestaciones, pero nadie podía con nosotros, nos echaban de la plaza y volvíamos. Es como el tema de los desaparecidos, no está concluido, vuelve en la memoria.